Amén. Que el Señor nos bendiga, que le habla el pastor Roberto Valenzuela, y en esta tarde la palabra estará en Primera de Tesalonicenses 4, versículo del 13 al 18. Una de las doctrinas más importantes de la Biblia se llama el arrebatamiento de la iglesia, o también comúnmente conocida como el rapto de la iglesia. Y podemos usar la palabra rapto simplemente porque la palabra arrebatar, que en el griego significa quitar de en medio o sacar de en medio súbitamente con fuerza. Arrebatamiento o rapto de la iglesia, vamos a ver que nos enseña la palabra, nos enseña la Biblia que la próxima profecía a cumplirse en este mundo será la desaparición de millones de personas que han seguido a Jesucristo como el Hijo de Dios, como su Señor y como su Salvador. Este mundo va a entrar en un caos impresionante, y así en diferentes partes de la tierra este suceso ocasionará una alarma tremenda de cómo fue la desaparición de estas millones de personas que se van a ir a la presencia de nuestro Dios. Vamos a dar lectura a estos pasajes de la Biblia tan importantes que nos van a situar en el estudio de esta maravillosa palabra, de esta maravillosa doctrina. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, nos dice así: No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es una prueba tremenda de que el Hijo de Dios, de que el cristiano, de que los lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo, no vamos a pasar por esta gran tribulación la cual nos habla la palabra de Dios, porque la palabra nos está mandando que nos alentemos con estas noticias, que nos alentemos los unos con los otros con estas noticias, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, alentándonos los unos con los otros. Pero si alguien viene el día de hoy y me dice que el anticristo ya está reinando en la tierra, para mí estas no serían buenas noticias, no serían palabras de aliento para su iglesia. Pero cuando se nos dice que vamos a desaparecer, que no vamos a pasar por esta gran tribulación, cuando vengan todas estas cosas, cuando que nos vamos a ir antes de que vengan los 7 sellos, nos vamos a ir antes de que vengan las 7 trompetas y las 7 copas del Apocalipsis, realmente para mí es un aliento, y para la iglesia es un aliento, sabiendo que no vamos a pasar todas las cosas, ni la caída de los meteoritos, ni que las aguas, ni que los ríos, ni que los mares sean contaminados. La iglesia no va a pasar por estas cosas. Entonces, hermanos míos, estamos ante una profecía maravillosa en la cual haríamos muy bien en abrir, bendito sea nuestro Dios, nuestros oídos, y estar atentos todos los días a esta bendita palabra del Señor, la cual debiéramos escudriñar para alentarnos, debiéramos escudriñar la palabra
para que puedan ustedes situarse en el lugar en el cual todos nosotros que amamos a Jesús debemos situarnos. Nuestro corazón debe estar en paz de todas estas cosas que se acercan. El mundo vive en pánico, el mundo no tiene paz en su corazón, el mundo no tiene cómo alentarse, pero sí la iglesia tiene la palabra del Señor para que seamos alentados los unos a los otros. Iglesia del Señor, seamos sobrios, vivamos en paz, vivamos en la palabra del Señor, vivamos en la oración la cual nos manda su palabra. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13, Pablo quería que los cristianos en Tesalónica no fueran ignorantes de lo que es morir. Y aquí se llama a la muerte dormir. Dice, ¿y por qué dormir? Porque cuando nosotros morimos no estamos inconscientes. El cristiano está plenamente consciente en el momento de su muerte y de ahí en adelante estamos conscientes de todo lo que va a suceder en el lugar espiritual en el cual el Hijo de Dios va a pasar. Y Pablo no quiere que ignoren, no quiere que seamos ignorantes sobre la muerte para que no estemos tristes. Dice que no estemos tristes como otros. O sea, los que no son cristianos y que no tienen esperanza, ellos están tristes porque ellos no tienen esperanza, no saben para qué lugar van. Saben en el fondo de su corazón que al morir van a ir a un lugar, pero no saben dónde van a ir. Y tienen miedo, no tienen esperanza. Y claro que cuando un cristiano muere, nos entristecimos, es lógico, es verdad. Tenemos pena, tenemos dolor. Y es lógico. Pero no de la manera como no tienen esperanza los que están en el mundo. Bueno, y sabemos que hay personas que hasta le guardan luto a sus difuntos por 1 año, por 2 años, por 3 años. Antiguamente, en el siglo pasado, cantidades de familiares nuestros se vestían de negro y guardaban el luto. Pero todo esto es porque no conocen la palabra, pero todo esto es porque eran ignorantes. Y Pablo dice que no ignoremos, que no seamos ignorantes. Y por ignorar precisamente la palabra de Dios, dice el versículo 14, si creemos, o sea, si realmente creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. O sea, que si se nos revela que en el rapto de la iglesia los únicos que vamos a ser arrebatados somos los hijos de Dios, somos los cristianos. Y te preguntarás por qué. Porque es claro que somos los únicos que hemos muerto en Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, en ese momento se formó la iglesia de Jesucristo, que no era conocida en el Antiguo Testamento. Bendito sea nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, Israel fue la esposa de Jehová, y dice Jeremías que Dios le dio carta de divorcio a Israel. O sea, bíblicamente Dios está divorciado de Israel. Y cuando Jesucristo regrese con nosotros después de los 7 años de la tribulación, Israel volverá otra vez a reunirse con Dios, porque aceptarán a Jesucristo como el Mesías. Entonces, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, se formó la iglesia. Una entidad que no era conocida en el Antiguo Testamento. ¿Y qué cosa es la iglesia? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el día de Pentecostés los cristianos fuimos unidos, identificados con la persona de Jesucristo. Cuando Jesucristo fue muerto, morimos. Y morimos con Él. Dice Romanos 6,
del 1 al 4, cuando Cristo fue enterrado, fuimos enterrados con Él. Y cuando Cristo resucitó, resucitamos juntamente con Él. Bendito sea nuestro Dios. Y ahora que Cristo está sentado a la diestra del Padre, estaremos sentados juntamente con Él. Estamos en el cuerpo de Cristo. La iglesia está en el cuerpo de Cristo gracias a la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13, se nos dio de beber del mismo Espíritu, dice su palabra. Y por lo cual dice la Biblia, versículo 15, les decimos esto en palabra del Señor, nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo ascendió y asimismo va a regresar. El mismo Señor Jesucristo va a bajar del cielo y va a venir con voz de autoridad, con millones de ángeles. Imaginémonos este encuentro que tendremos con nuestro Señor Jesucristo en el cielo, y además se tocará una trompeta que no son las 7 trompetas, que no son las trompetas del Apocalipsis, no son las trompetas del juicio. Y dice, y entonces Cristo descenderá del cielo y todos los muertos de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento van a salir de sus tumbas, y cuando ellos resuciten, nosotros que estamos vivos, en cuestión de segundos, en un abrir y cerrar de ojos, gloria a Dios para siempre, seremos arrebatados. Bendito sea nuestro Dios. Como lo vamos a ver en Primera de Corintios 15, del 51 al 53. Veamos, nosotros, nosotros, gloria a Dios para siempre, seremos transformados de repente. La iglesia va a desaparecer, va a haber un caos tremendo en esta tierra, va a haber un caos internacional, porque fuimos desaparecidos completamente de este mundo y de esta tierra. Y por eso dice la Biblia que los que quedamos seremos arrebatados, seremos sacados súbitamente, lo que significa la palabra arpas, que se tradujo arrebatados o raptados, con ellos para recibir al Señor en el aire. Y dice, y así vamos a estar siempre con el Señor, por lo tanto, alentémonos los unos con los otros. No estemos esperando esta tribulación, no estemos esperando, estemos amando la venida de Jesucristo, que venga por nosotros en el aire, tal vez hoy mismo, tal vez mañana, tal vez en un mes, tal vez en un año, no sabemos cuándo, pero el fin de todas las cosas está muy cerca, hermanos míos. Seamos sobrios en la oración, tengamos paz en nuestros corazones. No nos desalentemos, alentándonos que muy pronto estaremos con Él. Muy pronto estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, que esta palabra haya sido de aliento para nuestras vidas, para nuestros corazones. Que Dios bendiga tu corazón, que Dios bendiga tu vida. No queda más que alentarnos los unos con los otros. Pero ¿cómo nos vamos a alentar? Entendiendo esta palabra del Señor. El Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu entendimiento. Que Dios les bendiga. Amén.